En esta ocasión tenemos a un invitado de lujo y a un presentador también de lujo, a quien yo le voy a ceder la palabra en un momento. Como siempre, les damos simplemente las indicaciones generales. Va a haber una introducción por parte de nuestro presentador, luego ya la ponencia por parte del doctor Franco, y en el espacio de preguntas y respuestas y del chat de la plataforma, ustedes pueden ir haciendo sus comentarios, sus planteamientos a lo largo de la sesión, y así al final vamos a estar moderando una sesión de preguntas y respuestas con el doctor Franco para que pueda atender alguna de sus inquietudes. Ya sin más preámbulo, pues yo le cedería en este caso la palabra al secretario Lamán Carranza Ramírez, quien es el titular de la Unidad de Planeación y Prospectiva, y que, como todos ustedes conocen muy bien, pues es un impulsor de la ciencia y la tecnología en el Estado, coordinador de varios proyectos estratégicos como el sincrotrón, en el cual también ahí coincidimos con el doctor Franco, y pues yo le cedo la palabra para que pues dé la presentación de nuestro ponente de lujo el día de hoy. Adelante, secretario. Gracias, Alonso Huerta, muchas gracias y felicitarte por tu empuje al tema de ciencia, tecnología e innovación, a tu gran equipo que siempre están muy activos y bueno, comentarles a todos en esta red de conversación que pues, al gobernador Omar Fayad le da mucho gusto cuando tiene acuerdos con Alonso Huerta porque pues, salen cosas bien interesantes y bueno, la convicción de Omar Fayad es estar apoyando a la ciencia, la tecnología y la innovación y bueno, quiero presentar a un gran amigo que me da mucho gusto verlo en la imagen, que aparte se ve extraordinariamente bien y me da mucho gusto porque pues en estos días hemos pasado este virus del COVID-19, parece que nos está acercando y pues mucha gente conocida, querida, ha perdido la vista. Entonces vernos aquí, vernos bien, la verdad que es una gran alegría. Y bueno, ¿quién es Pepe Franco? Lo voy a presentar con una frase de él mismo. El nuevo conocimiento vigoriza, nos ayuda a mirar el mundo con frescura y especular sobre el futuro desde otros planos. Él es Pepe Franco y bueno, Pepe Franco es un gran amigo, él lo decía, un poquito nos corregía la plana Alonso para cuidar esta conversación, pero Pepe Franco nos envició en el tema de la ciencia y la tecnología. También Pepe decía, no, ya le habían empezado, ¿no? Realmente muchas gracias, Pepe, por los consejos, por las opiniones que le has dado al gobernador Omar Fayad, por cómo lo ha respaldado en distintos foros. Tú sabes que el gobernador Omar Fayad está convencido de que una vía para salir adelante, quizá la más importante, es la ciencia, la tecnología y la innovación. Y bueno, en este contexto, Hidalgo en 2 años ha sido el estado que más ha innovado respecto a las condiciones que ha generado para el registro de patentes y muchas cosas más que hemos trabajado de la mano contigo, querido Pepe. Y bueno, Pepe Franco colabora activamente en varias de las iniciativas, como ya lo decía, que impulsa el gobernador Omar Fayad. Este día nos hablará temas muy interesantes, la búsqueda de vida en el universo. Frecuentemente escuchamos noticias de la posibilidad de haber encontrado condiciones para el surgimiento o presencia de la vida en Marte, Venus o planetas lejanos que cuentan con condiciones similares a nuestro planeta. Sin embargo, debemos conocer con más detalle qué significan estos hallazgos. Una reseña muy breve de Pepe Franco. Él es un físico de la UNAM, tiene una maestría y un doctorado en física por la Universidad de Wisconsin, fue director del Instituto de Astronomía de la UNAM y a UNAM, presidente de la Academia Mexicana de Ciencias, director de la Dirección General de Divulgación de la Ciencia de la UNAM, coordinador general del Foro Científico, Consultivo y Tecnológico, realiza un amplio rango de actividades, docencia, investigación, gestión institucional, promoción de proyectos y comunicación de la ciencia. Ha publicado 210 trabajos de investigación, docencia y difusión y editado 32 libros sobre estos grandes temas. Ha recibido reconocimientos, entre ellos el nombramiento de Caballero de la Orden de las Palmas Académicas y condecoración de Oficial de la Orden Nacional del Mérito de Gobierno de Francia y el doctorado honoris causa del Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica. Actualmente es investigador titular del IA-UNAM y coordinador del programa Artes, Ciencia y Tecnologías de la UNAM y la Secretaría de Cultura. Para los que conocemos, Pepe Franco es un gran impulsor de ideas, de proyectos, tiene un gran talento político y eso hace mucha falta en la ciencia para poder empujar los proyectos. Gracias, Pepe Franco, por todas las experiencias y por hoy tenernos
tenernos aquí en esta red y podernos escuchar y ver. Muchas gracias por el conocimiento que vamos a aprovechar al máximo, como siempre. Gracias, Pepe Franco. Pues al contrario, muchas gracias a ti, Lamán, muchas gracias a Alonso y muchas gracias al gobernador Omar Fayad por la invitación. Para mí es un placer pues hablar y trabajar sobre los temas que me apasionan, que son la ciencia, la tecnología y la innovación. Y bueno, pues el día de hoy, gracias a la indicación de Alonso, voy a tratar un tema que es un tema muy, muy sexy. Es un tema que nos atrae a todos. Y la búsqueda de vida en el universo es un tema que pues ha estado con nosotros desde el principio de los tiempos. Entonces voy a pasar una presentación. A ver, aquí está. Creo que ya la tenemos. Y bueno, pues tenemos un cuadro ahí de Rufino Tamayo para ilustrar el inicio de la presentación, y voy a hablar sobre la búsqueda de vida en el universo, que como les dije, pues es un tema que ha estado generando expectativa desde el principio mismo de los tiempos. Todas las culturas en todo el mundo se han preguntado por el origen del mundo y el origen de la vida. Y el cielo nocturno, sobre todo el cielo nocturno, ha sido como la ventana a través de la cual hemos estado tratando de encontrar respuestas a este origen del mundo y a este origen de nuestra vida. Y pues la noche ha sido pues no solamente esta dadora de imaginación para todas las culturas, sino que además ha sido como el motor que ha generado un número gigantesco de mitos y leyendas sobre los orígenes del mundo y la vida. Y la pregunta esencial es, ¿estamos solos, sí o no, en el universo? Y bueno, vamos a ver al final de esta presentación, pues que es una pregunta que va a seguir vigente durante mucho tiempo. Obviamente el trabajo que hicieron pues los primeros filósofos en la Grecia antigua, donde hicieron a un lado la mitología para tratar de obtener respuestas directamente de la naturaleza, es lo que dio pie a que se generara, pues por un lado, la filosofía, pero por otro lado que se generaran los fundamentos de la matemática, la física, la geometría y todo lo que fue conformándose como el conocimiento en el mundo, hasta que llegamos a un punto que yo creo que es un punto fundamental, un punto esencial, y es el punto en donde se dio la revolución científica, que inició con Copérnico por ahí del año 1500 y terminó con el trabajo que hizo Isaac Newton, fabuloso, a finales de los 1600, principios del 1700, en donde pudimos hacer una transición en estos 200 años muy, muy poderosa. Pasamos del oscurantismo al renacimiento, pasamos del feudalismo a la modernidad. Pero esta revolución científica que se adscribe básicamente a la física y a la astronomía, no se dio únicamente en la física y la astronomía. Yo creo que es importante el poner, digamos, en perspectiva que hubo revoluciones en pues todas las áreas del conocimiento. La revolución en medicina se inició con Andreas Vesalius en el siglo XVI, entre 1514 y 1564, cuando él vivió, y fue el fundador de la anatomía humana. Y con el trabajo que él hizo, disectando cadáveres y mostrando cómo era el ser humano por dentro, pues se inició toda una revolución en la medicina que nos permitió ir entendiendo poco a poco
cómo funcionaba el cuerpo humano. Por otro lado, hubo una revolución en la química que yo creo que pues hizo todo un cuerpo de conocimiento muy, muy importante que inició con Robert Boyle en 1600 y terminó con la tabla periódica de Mendeleev a finales de 1800. Hubo toda una serie de pensadores que fueron descubriendo el papel que juega, por ejemplo, el oxígeno en la combustión y la formulación de la conservación de masa y energía y la propuesta de la teoría atómica por Dalton, pues todo esto generó un cuerpo de conocimiento que yo creo que quedó muy bien encuadrado con la tabla periódica que hizo Dmitri Mendeleev y que pues en el momento en que él la hizo no se conocían todos los elementos químicos que conocemos ahora, y cuando él hizo su tabla había lugares vacíos, había espacios que él pensaba que debían de corresponder a un elemento que en ese momento no había sido descubierto, pero que posteriormente se descubrió. Y luego en esta, digamos, en esta línea de ideas, Charles Darwin, con un libro pues muy, muy importante, que fue El origen de las especies, pues planteó los principios de la evolución y la selección natural para todos los organismos vivientes. Y aquí vemos en esta imagen, pues cómo hubo una evolución de los predecesores de lo que es ahora la ballena jorobada, en donde tenemos animales terrestres que, digamos, en una serie de cambios paulatinos se convirtieron en animales acuáticos y terminaron generando lo que el día de hoy conocemos como la ballena. Y un poco después de que Darwin hizo su planteamiento, vino otro planteamiento fundamental que fue el planteamiento de Gregor Mendel con sus experimentos en hibridación de plantas, en donde pues dio las bases para la genética, para la bioinformática actual, para la biología molecular, para la biotecnología y finalmente pues para el desarrollo del genoma humano. Él puso las bases y después, a mediados del siglo pasado, en 1953, digamos un poco después de la Segunda Guerra Mundial, en el Reino Unido se dieron una serie de avances que pues nos permitieron visualizar la esencia misma de la vida. En 1953, Rosalind Franklin obtuvo experimentalmente la estructura del ADN, lo que permitió que Jim Watson y Francis Crick explicaran e hicieran el modelo teórico de una doble hélice para el ADN. Y esto definitivamente nos cambió la visión de cómo son los organismos vivos y cómo se da la herencia. Y esto permitió que en 10 años, de 1990 a principios de los años 2000, se desarrollara el proyecto del genoma humano, con lo cual ya tenemos una visualización de cómo es el genoma de los seres humanos, y bueno, el día de hoy ya no solamente de los seres humanos, sino de muchísimos otros seres vivos, y en unos pocos años posterior a esto, se desarrolló la tecnología que en este momento está cambiando la visión que se tiene de la bioquímica, la biología sintética y las posibilidades de la medicina bien enfocada, individualizada, que es el CRISPR-Cas9, que permite editar el ADN. Entonces, ¿pero qué es el ADN? El ADN es el elemento esencial en cualquier organismo vivo, y en esta doble hélice que se formuló en 1953,
está contenida toda la información genética. Y los ácidos nucleicos, el ADN y el ARN, son las macromoléculas que se encargan de codificar y almacenar toda la información genética de todos y cada uno de los seres vivientes. Entonces, estos ácidos, junto con las proteínas, los carbohidratos, son las macromoléculas que definen a todas las formas de vida que conocemos. Y pensamos, obviamente, que cualquier forma de vida que se pueda dar en el universo, pues tiene que estar codificada de alguna manera similar en una doble hélice como esta. Y los elementos químicos básicos requeridos en cualquier ser vivo, pues son el hidrógeno, el oxígeno, el nitrógeno, el azufre, el fósforo, y así como pequeñas partes de varios minerales, por ejemplo, el litio, el sodio, el potasio, el calcio, el manganeso, el zinc y el fierro. Y para que todas las reacciones químicas en donde entran estos elementos químicos puedan darse, pues se necesita un material que sea el sorbente, que sea la matriz donde sucedan todas las reacciones bioquímicas, y ese material es el agua. El agua es el solvente universal donde se dan todas las reacciones bioquímicas. Y lo que llamamos metabolismo es el conjunto de estas reacciones en donde el alimento se convierte en energía, en proteínas, en carbohidratos, en ácidos nucleicos y en lípidos. Y en estos procesos metabólicos se generan toda una serie de desechos que son eliminados. Entonces, parte de la búsqueda que se ha dado de vida en lugares diferentes en el universo, pues tratan de encontrar, por un lado, ver si hay macromoléculas que de alguna manera puedan ser precursores del ADN o que tengan que ver con alguna de las proteínas o carbohidratos que conocemos, pero también una vez que sabemos cuáles son los desechos que vienen del metabolismo, pues entonces también hay una búsqueda de estos desechos del metabolismo. Y la búsqueda que se ha dado en el universo, pues obviamente es una búsqueda de moléculas. Y estas moléculas se han buscado, pues básicamente a partir de, pues más o menos mediados del siglo pasado. El número de moléculas que se han detectado en el espacio exterior al día de hoy suman más de 220 diferentes moléculas. Conocemos muchísimas moléculas y en este diagrama se ve en la línea azul cómo ha ido aumentando el número de moléculas con el tiempo. A mediados del siglo pasado se conocían unas cuantas moléculas, pero después, a partir más o menos de 1970, en realidad 1968, que se hizo el radiotelescopio de 36 pies, a partir de ese momento en radio se empezaron a detectar muchas moléculas y los nombres que ven ustedes en la gráfica son nombres de radiotelescopios porque el grueso de las moléculas se han detectado en infrarrojo y sobre todo en radio. Aquí tenemos la aparición del el consorcio ALMA, que es un grupo de radiotelescopios que se puso en Chile, y como pueden ver, pues esto disparó el número de moléculas que han podido ser detectados por sus características de rotación y vibración que son fáciles, bueno, no tan fáciles, pero son visibles en el radio. Y aquí tenemos una tabla que está muy llena, pero se las explico muy rápidamente. Aquí tenemos una lista de las moléculas interestelares que se han detectado con más de 8 átomos. Del lado izquierdo de la tabla tenemos moléculas que pueden ver ustedes, son moléculas muy complejas de 8 átomos, luego tenemos una columna con moléculas de 9 átomos, luego una con
con 10 átomos, etcétera, hasta que llegamos a esta columna de la extrema derecha, en donde tenemos los fullerenos, en donde son moléculas que tienen 60 e incluso 70 átomos. Entonces, tenemos desde moléculas de 2 átomos, como por ejemplo la molécula de hidrógeno, hasta moléculas de 60 átomos. O sea, la química interestelar es una química muy, muy rica que, como pueden ver ustedes, genera toda una serie de moléculas muy grandotas. Muchas de ellas pueden ser precursores, obviamente, de la vida, porque si se dan cuenta, tienen los elementos químicos que son los elementos químicos que conocemos para la vida en la Tierra. Por otro lado, en los exoplanetas, en los planetas externos que se han detectado, y ahorita vamos a hablar un poco de ellos, pues también se han detectado moléculas no tan complejas como las que se ven en el medio interestelar, y aquí en esta tabla que está abajo tenemos una lista de las especies moleculares que se han detectado, en donde pueden ver ustedes pues que una de las moléculas más importantes que se ha detectado es justamente la molécula del agua, el H2O. Pero también tenemos CO, o sea, monóxido de carbono, óxido de titanio, dióxido de carbono, etcétera. Entonces, hay una serie de moléculas no muy complejas, bastante más simples, que se han detectado en las atmósferas de exoplanetas. Y aquí esta tabla yo creo que es una tabla muy, muy interesante porque nos muestra, esta es una tabla periódica en donde en coloreado tenemos los elementos que han sido detectados en estas moléculas interestelares. Y como pueden ver ustedes, pues está el hidrógeno, el carbono, el nitrógeno, el oxígeno, el flúor, el sodio, el magnesio, el aluminio, el silicio, el potasio, el azufre, el cloro, incluso, y esto es muy sorpresivo, una molécula con argón, el cual es un elemento noble, que es muy difícil de que ello exista, pero también hay moléculas de potasio, de titanio y con fierro. Ahora, no es de extrañarse que estos elementos estén en estas moléculas interestelares, porque dicho sea de paso, estos elementos son de los más abundantes que hay en el universo. Estos elementos son los elementos que las estrellas cocinan en su interior y lanzan al espacio exterior y representan pues los elementos más abundantes que tenemos en el universo. Entonces, el hecho de que no se hayan detectado moléculas con los otros elementos, pues puede ser simple y sencillamente indicativo de que cualquier molécula que las contenga, pues son moléculas muy poco abundantes y muy difíciles de detectar. Uy, perdón. Ok. Bueno, la exobiología es el área que estudia la posibilidad de vida fuera de la Tierra, y la búsqueda de la vida se ha dado con 3 enfoques diferentes. Uno es la búsqueda directa de vida microscópica en cuerpos celestes, pero estos tienen que ser, obviamente, para que sea una búsqueda directa, en cuerpos celestes que están muy cerca de nosotros. Entonces, en meteoritos, en la Luna, en Marte, en Júpiter, en Saturno y recientemente en Venus. Vamos a terminar con la discusión de esta charla tocando el tema de Venus. Pero bueno, la búsqueda directa se puede dar únicamente en nuestro vecindario, se puede dar únicamente con nuestros vecinos más cercanos. Luego hay una búsqueda indirecta de rastros que permitan inferir la presencia de vida en planetas extrasolares. Como les dije, la búsqueda de esta presencia pues se daría tratando de encontrar desechos del metabolismo
de vida en alguno de los planetas, y bueno, también desechos de vida pasada en cualquiera de los diferentes objetos de nuestro sistema solar. Y también pues se ha intentado el tener una comunicación con supuestas civilizaciones extraterrestres que podrían estar emitiendo en radio. Y de hecho en 1985, por indicaciones a instancias de Carl Sagan, se creó un instituto que se llama el Instituto SETI, que es el Search for Extraterrestrial Intelligence. Y este fue creado en 1985 y a la fecha cuenta con más de 100 investigadores de diferentes áreas que están trabajando en, en este intento de tener un contacto directo con civilizaciones extraterrestres. Y también se han lanzado lo que podríamos llamar botellas de náufrago. Esto es mensajes hacia el cosmos en donde digamos, aquí estamos jóvenes, a ver quién nos escucha. Y el primer intento de esta botella de náufrago se hizo en 1974 con un mensaje desde el radiotelescopio de Arecibo en Puerto Rico, y se dirigió un mensaje en la dirección del cúmulo, de un cúmulo estelar que se llama M3. Posteriormente se lanzaron con los Pioneers, se lanzaron placas hacia la región donde está Aldebarán y la región de la constelación del Águila. Posteriormente se lanzaron unos discos de oro en los Voyagers 1 y 2. Después, más recientemente, en el 2008, desde Ucrania se lanzó un mensaje en radio hacia una estrella que está a 15 años luz, que se llama Gliese 876, y finalmente el más reciente fue un mensaje que se lanzó desde Madrid por la NASA, con una canción que pues aquí todos conocemos, que se llama Across the Universe de los Beatles. Entonces todos estos han sido mensajes que han sido lanzados al exterior con la esperanza de que alguna civilización extraterrestre los pueda detectar y que pueda saber que nosotros estamos aquí en la Tierra. Aquí está el diseño del mensaje en Arecibo, que fue hecho por Francis Drake y Carl Sagan, en donde en ese mensaje, digo, esta es una forma gráfica del mensaje, pero el mensaje fue mandado en radio, en donde se habla o se plantea en este mensaje, se plantean los números, se plantea la estructura de la molécula del ADN con su doble hélice, y también se da una información que podría dar cuenta de que la humanidad está lanzando el mensaje desde un radiotelescopio. Aquí en esta imagen tenemos pues cómo era la placa que se lanzó con los Pioneers, con un mensaje pues muy antropocentrista, en donde se ve a una mujer y a un hombre en un primer plano. En el caso de los discos, bueno, pues estos discos fueron generados con una tecnología que al día de hoy ya en la Tierra no se usa, pero bueno, pues en su momento, cuando se lanzaron, era la tecnología para generar o transmitir sonidos en nuestras casas. Este disco tenía, pues, toda una serie de sonidos y mensajes de salutaciones en todos los idiomas del mundo. Y aquí tenemos una imagen que nos ilustra SETI, el instituto que les mencioné, y en la parte de abajo de la imagen tenemos el radiotelescopio de Arecibo, que hasta hace algunos años era el radiotelescopio más grande que había en la Tierra. Ahora ya no es el más grande, porque ahora China hizo un radiotelescopio con características similares, pero con un diámetro muchísimo mayor.
Y para lograr esta estructura que se ve aquí, lo que se hizo en Puerto Rico y también se hizo en China fue utilizar un valle montañoso, el cual sirvió como si fuera básicamente el portaplatos para el radiotelescopio. Entonces, ese valle fue amoldado de alguna manera más o menos ligera, no muy destructiva, para albergar allí el radiotelescopio. Entonces la forma del valle ya le daba la forma al radiotelescopio. Es un radiotelescopio de dimensiones tan grandes que no es factible moverlo, está fijo y ve el cielo simplemente que pasa encima de él. En el caso del radiotelescopio chino, pues es exactamente lo mismo. Pero con este aparato y con otros aparatos, en el Instituto SETI se ha tratado de tener comunicación con otras civilizaciones, lo cual pues ha sido infructuoso a lo largo de los 35 años que ha estado trabajando el SETI. Por otro lado, en la parte de esta búsqueda indirecta, el Observatorio Espacial Kepler, que fue un telescopio que estuvo funcionando del 2009 al 2018, un telescopio espacial, observó más de 500,000 de estrellas y descubrió en ellas más de 2,400 planetas. Y además, pues descubrió o se vio indicación para otros posibles planetas probables que no han sido confirmados. Y si sumamos los 2,400 y pico planetas confirmados más los 2,000 y cacho de planetas probables, pues Kepler nos dio una lista de casi 5,000 posibles planetas en el universo cercano. Aquí tenemos una de las, digamos, una lámina con las estadísticas de Kepler y bueno, como pueden ver ustedes, estuvo casi 10 años en el espacio y observó más de medio millón de planetas. Este es el método con el cual se detectó el grueso de los exoplanetas. Estos fueron detectados cuando el planeta pasaba enfrente de la estrella que estaba siendo observada y esto hacía que la luz de la estrella disminuyera un poco. Y entonces había que estar observando una y otra vez el campo de las estrellas donde observaba para poder ver estos efectos de forma recurrente y estar seguros que lo que estábamos viendo era un planeta que estaba eclipsando de manera regular a la estrella. Y por muy complicado que esto parezca, esto fue lo que hizo y pues como ven ustedes detectó un buen número de planetas que venían de todos tamaños, de todos sabores. Aquí está una gráfica que muestra a los números de planetas detectados por Kepler con el tamaño relativo al tamaño de la Tierra y como pueden ver ustedes, pues observaron cerca de 6 planetas con tamaños similares a las de nuestra Tierra y algo así como unos 9 planetas con tamaños del orden de 2 veces el tamaño de la Tierra y detectaron planetas que tenían más de 10 veces el tamaño de la Tierra. Y hay una región, dada una estrella, cualquier estrella que ésta sea, hay una región en donde las condiciones de temperatura que se den en el planeta pueden ser tales que el agua que se contenga en ese planeta pueda estar líquida. Y esta distancia de la estrella, si es una estrella muy caliente, pues la distancia a la cual debe estar el planeta para tener una temperatura moderada, pues debe de ser una distancia grande. Si la estrella es pequeña y más o menos fría, pues entonces la distancia es más cercana a la estrella. Y uno, dado el tipo de estrella, dado el brillo de la estrella, dada la temperatura superficial de la estrella, uno puede determinar cuál es la franja
en donde la temperatura que va a tener el planeta va a ser tal que el agua pueda estar en forma líquida. Y a esta franja se le llama la zona habitable, y en esta transparencia es el anillo este que vemos en verde. Cosas que estén más adentro de este anillo, pues van a hacer que el planeta esté demasiado caliente, y cosas que estén más afuera, o planetas que estén más afuera, pues van a tener una temperatura muy, muy baja. Pero bueno, Kepler estuvo vivo hasta el 2018, y a partir del 2018 fue lanzado un nuevo satélite. Este satélite se llama TESS, por Transiting Exoplanet Survey Satellite. Y desde abril del 2018 que fue lanzado este satélite, al 10 de noviembre, o sea, al día de ayer, pues lleva 81 nuevos planetas descubiertos, confirmados, y cerca de 2.400 posibles planetas, 2.400 candidatos de planetas, lo cual pues les muestra que en un tiempo relativamente corto el número de planetas confirmados va a aumentar. De hecho, pues casi semana a semana estamos teniendo más planetas confirmados. Al momento actual, al 10 de noviembre, tenemos 4.301 exoplanetas confirmados, que están en 3.188 sistemas planetarios. Esto es, algunos de los exoplanetas pertenecen a la misma estrella. Y esta gráfica muestra el tipo de método que ha sido utilizado para observar o para detectar los planetas. Y como pueden ver ustedes, el grueso de los planetas que se han descubierto está pintado en verde, y eso es porque el detectar planetas por el tránsito del planeta enfrente de la estrella, pues es el método más eficiente que hemos encontrado para detectar planetas. Aquí tenemos una imagen que nos muestra pues los diferentes sistemas satelitales que se han utilizado. Se ha utilizado el Hubble, otro que se llamó Spitzer, Kepler, TESS, y otros que vienen, que están puestos del lado derecho. Y bueno, pues hay un gran futuro para el trabajo en estas áreas. De hecho, es un área que está desarrollándose con mucho vigor. Por ejemplo, en nuestro sistema solar tenemos lunas que sabemos que tienen hielo, y que tienen incluso agua. Uno de estos casos es Europa, en donde aquí tenemos una imagen con un corte de cómo podría ser Europa, con un núcleo de hierro, así como el de la Tierra, con su manto rocoso, y luego con un océano bastante amplio, con agua líquida, y en la parte externa con una corteza helada. Y esto, digamos, el hecho de que sea hielo lo que tiene en la parte externa, hace que la coloración de Europa sea una coloración clara, blanca. Otra luna que también tiene características similares es Encélado, y en ella se han detectado incluso geysers de vapor de agua. Jets de vapor de agua que se ven en esta imagen son estas pequeñas protuberancias que muestran que en una zona en donde por alguna razón la zona interna de la luna se calienta, esto genera que el agua
hierva y salga evaporada en estos jets, en estos geysers. Otro lugar en donde se ha buscado vida, pues es obviamente Marte, y la exploración de Marte ha sido pues muy robusta. Aquí tienen ustedes una serie de sondas y satélites que han ido a buscar, pues a explorar Marte, y parte de esta exploración obviamente es la búsqueda de vida. Y ustedes pueden ver para cada sonda una banderita que les muestra cuáles son los países que han estado pues haciendo la exploración. Tenemos, por supuesto, Estados Unidos, tenemos a Rusia, tenemos a Japón, tenemos a China, y también por acá no hay una banderita porque este es un consorcio de países europeos. La Agencia Espacial Europea también ha lanzado satélites hacia Marte. Y dentro de estos satélites, pues obviamente hay un par de satélites, perdón, de sondas que son autónomas, que han estado rodando sobre la superficie del planeta, que han hecho las búsquedas más exhaustivas que tenemos hasta la fecha. Uno es el Curiosity y otro es el Opportunity. El Curiosity sigue trabajando ahí. Es una selfie, es la primera selfie que se tomó fuera de la Tierra por el Curiosity, y aquí tenemos otra selfie tomada, aquel era el Opportunity y es otra selfie tomada por el Curiosity. Aquí está posada sobre la superficie marciana. Y bueno, en el caso del Curiosity tenemos a un investigador mexicano que es uno de los líderes mundiales en la búsqueda de vida en Marte. Él es el doctor Rafael Navarro, que está en el Instituto de Ciencias Nucleares. Él estudió química, tiene su doctorado en química, y él dirige un laboratorio de química de plasmas y estudios planetarios. Antes de embarcarse en el trabajo con Curiosity, él estuvo trabajando aquí en la Tierra, en el desierto de Atacama, entrenándose para saber qué era lo que se debía de buscar como vestigios de vida. El desierto de Atacama es uno de los lugares pues más secos que hay en la Tierra, en donde prácticamente no hay vida mayor, son básicamente microorganismos, y esto pues le dio toda una serie de elementos para que él pudiera trabajar en la búsqueda de moléculas orgánicas con el proyecto Curiosity. Entonces, yo creo que es muy importante el subrayar que México cuenta con uno de los expertos mundiales en la búsqueda de vida en el universo. Y bueno, recientemente, como seguramente todos ustedes habrán escuchado las noticias, pues recientemente hubo una noticia en septiembre en donde la exploración de Venus, que ya lleva muchísimos años, y aquí tenemos una imagen que nos muestra a los diferentes satélites que han ido a Venus, pues nos dio una gran sorpresa este trabajo que apareció en septiembre de este año. Y era la detección de moléculas de desecho orgánico. Aquí tenemos un par de imágenes de los dos hemisferios de la superficie de Venus, en donde vemos pues, que Venus tiene una geografía pues muy interesante, con muchas montañas, y una de las cuestiones que hizo que la exploración que se estuvo dirigiendo al principio de manera muy fuerte a Venus, una de las cosas que hizo que se dejara de explorar y de buscar vida es que la temperatura en la superficie de Venus es una temperatura muy alta. Es una temperatura cercana a los 500 grados centígrados.
Y por otro lado, a pesar de que las dimensiones de Venus son muy parecidas a la Tierra y la masa también es muy parecida a la Tierra, a pesar de eso, el giro de Venus es muy lento. Un día en Venus equivale a 243 días terrestres. De tal forma que pues la insolación que recibe durante 243 días pues hace que la temperatura suba a lo que les dije, a cerca de 500 grados. Pero las condiciones ambientales son también muy particulares porque hay vientos muy importantes que hacen que esa temperatura sea básicamente la misma, ya sea de día o de noche en Venus. Y además, en el 96% de su atmósfera es dióxido de carbono, que como todos sabemos es un gas de efecto invernadero, pues que mantiene estas altas temperaturas y además tiene nubes de ácido sulfúrico. Entonces, además de ser totalmente inhóspito en términos de temperatura, es totalmente inhóspito en términos de solvente. El ácido sulfúrico destruye todo con mucha facilidad y la temperatura también. Aquí tenemos una fotografía de la superficie de Venus tomada por una sonda soviética o de la ex Unión Soviética que se posó en Venus, era la Venera número 13, y pues aquí es una de las muy poquitas fotografías que pudo tomar y mandar a la Tierra, porque la sonda, una vez que se posó, sobrevivió únicamente 2 horas. El calor excesivo hizo que sus circuitos se echaran a perder y obviamente posteriormente toda la corrosión generada por el ácido sulfúrico pues hizo que se destruyera la nube la sonda con muchísima facilidad. Y dadas estas condiciones, pues la búsqueda de vida en Venus pues se puso a un lado pues ya hace un buen número de años. Hasta que muy recientemente, con un telescopio submilimétrico que está en Hawái, submilimétrico es se dice submilimétrico porque el tipo de ondas de radio en las cuales observa es de milímetros o menos de milímetros. Y es el telescopio James Clerk Maxwell que está en Hawái, es un telescopio muy potente. Y aquí tenemos otro consorcio de telescopios, es un arreglo de telescopios que se llama ALMA, por Atacama Large Millimeter Array, que está en Chile. El James, perdón, ahí se me fue una cosa del James Clerk Maxwell. Pero bueno, este grupo de telescopios está en Chile y es el día de hoy la red de radiotelescopios más potente que está en un solo lugar. Y tanto con el radiotelescopio de Hawái como con el radiotelescopio de Chile, se observó Venus, se observó la atmósfera de Venus. Aquí tenemos otra fotografía preciosa en donde vemos el arreglo de ALMA con la noche, en donde tenemos a la nube mayor de Magallanes aquí y la nube menor de Magallanes aquí arriba, un telescopio, un cielo estrellado precioso, el de Chile. Bueno, pues con estos dos telescopios salió en septiembre de este año un artículo en donde se hablaba de la detección de una molécula llamada fosfina o fosfano en Venus. A la izquierda tenemos la detección del James Clerk Maxwell y a la derecha la detección en ALMA. Y con esta detección pudieron los miembros del equipo que hizo la observación pudieron obtener cuánta fosfina existía en la atmósfera de
Venus y trataron de encontrar cuál era el origen de esta fosfina. La fosfina es un gas de 3 átomos, es una molécula de 4 átomos con 3 hidrógenos y un átomo de fósforo. Este material es gaseoso en la Tierra, es incoloro, pero es muy, muy tóxico. Y dicen que tiene un cierto olor a ajo. Yo no lo he olido, así es que yo nada más les paso el dato. Y no lo he olido porque no hay mucho en la Tierra, es extremadamente tóxico, pero se puede producir de una manera muy fácil en laboratorios. Y de hecho, se produce y se utiliza de manera industrial como pesticidas por lo tóxico que es. Pero en la naturaleza terrestre prácticamente no se encuentra. En forma natural, en la Tierra, es producido por organismos anaeróbicos, en la degradación que ocurre tanto en los intestinos de algunos animales como en los pantanos. Entonces, si uno busca fosfina en la Tierra, pues tiene que irse a un pantano o tiene que buscar en la salida de los intestinos de algún animal. Se ha observado en la atmósfera de estrellas, también se ha observado en cometas y en Júpiter y en Saturno, pero no había sido observado en ningún otro lugar. Y en el caso de las observaciones que se han dado en estrellas, en cometas y en Júpiter y en Saturno, la abundancia de fosfina puede explicarse con reacciones generadas por pues una serie de elementos que se dan en la superficie o en las zonas donde se evapora el material. En el caso de Venus es imposible el reproducir con estas reacciones naturales la cantidad de fosfina que supuestamente detectaron en este artículo de septiembre de este año. Y pues esto ha generado muchísima consternación, porque de haber organismos que están produciendo la fosfina en Venus, estos organismos no pueden estar en la superficie, por lo que ya les dije, y deben de estar en la atmósfera, deben de ser microorganismos que vivan en la atmósfera a unos 50 kilómetros arriba de la superficie de Venus, lo cual pues genera muchísimas dudas y abre muchísimas preguntas. Y pues la conmoción que ha generado la noticia, pues también ha hecho que la gente piense en cómo podría hacerse un experimento en Venus en donde se puedan ir a detectar estos microorganismos. Y uno de los posibles experimentos lo podemos ver en esta imagen, en donde se ha planteado que se genere un sistema de globo aerostático que contenga dos globos unidos para que uno pueda controlar la altitud a la cual estén los globos y que cuelgue una góndola de estos globos en donde se puedan obtener muestras de lo que ahí está para buscar a los supuestos microorganismos que generaron esta fosfina o este fosfano. Si bien todo esto es muy atractivo para la imaginación, un trabajo reciente mostró que la supuesta observación que reportaron en septiembre, y esto salió recientemente ahora en octubre, pues muy probablemente sea una detección espuria. El nuevo trabajo tomó los datos de ALMA
y hace un examen muy, muy exhaustivo, siguiendo todos los procedimientos que se hicieron para tener, digamos, la detección, y ellos encontraron que muy probablemente lo más factible es que sea un error de cómo se procesaron los datos. Del lado izquierdo tienen ustedes lo que reportó el equipo de Greaves en septiembre, y del lado derecho, aquí tenemos la reproducción que hace este nuevo trabajo de lo que ellos plantearon. Pero para obtener esta reproducción de su trabajo, tuvieron que cometer errores en el análisis. Y aquí tenemos el mismo espectro reanalizado, pero ahora removiendo los polinomios de tercer grado que, que estaban presentes en el trabajo original, y que una vez que son removidos estos, ya no existe esta transición, o el vestigio que se da de esta transición, que está en esta zona que está marcada con, que está marcada con líneas punteadas, pues no tiene ni 2 sigma de profundidad. Esto no es una detección, y esto hace que se ponga en duda el resultado que fue fuertemente acariciado y generó especulación y conmoción, y todo parecía indicar que pues no existen estos microorganismos en Venus, no hay vida en Venus. La última palabra obviamente no está dicha, hay que volver a hacer análisis independientes, pero muy probablemente lo que va a salir es que pues la detección fue un error en el manejo de los datos. Y pues terminamos como iniciamos. Seguimos en la búsqueda de vida en el universo. Al momento no tenemos una sola evidencia de que haya vida en el universo. Y bueno, pues para todos ustedes jóvenes que deseen trabajar en estos temas, pues obviamente hay un futuro muy, muy relevante, porque no hay nada, y pues hay que volver a trabajar todo. En fin, yo terminaría aquí y les daría las gracias por su atención. Muchas, muchas gracias. Lamán, Alonso, podemos charlar o podemos responder preguntas. Bien, bien, Pepe, pues muchas gracias por tu Terminé a la 1:00 ¿eh? No, sí, tienes muy buen ya medición del tiempo. Se ve que estás acostumbrado a los estudios de televisión donde son muy rigurosos los tiempos. Aquí no, pero bueno, sí tratamos de mantenernos en el esquema para obviamente, pues que la gente también tenga un espacio de participación. Han llegado varios comentarios, sobre todo el tema de felicitaciones sobre tu presentación, sobre tu trabajo y el abordar estos temas. Y yo de entrada ahí yo te haría una pregunta, Pepe, como tú bien dices, todavía no hay ninguna prueba concluyente, pero seguramente en la medida que avance la investigación y los medios, los instrumentos, las herramientas de investigación que tengamos, seguramente habrá más información y eventualmente nos podrá llevar hacia eso. ¿Tú qué papel, y que tú tienes esos dos roles, y por eso te hago la pregunta en el sentido de que eres investigador y también eres un excelente divulgador? ¿Qué responsabilidad juegan en este caso los divulgadores, los medios, cuando publican notas así, vamos a decir, como un poco escandalosas o mediáticas en decir ya hay vida en Venus, y no dan un poquito esa explicación de lo que hay detrás del proceso de investigación científica, que como tú lo señalas muy bien, pues es un resultado que está sujeto a análisis independientes, a ser contrastado, a ser rebatido y eventualmente pues confirmado o ¿no? denegado, como en este caso, ¿no? Y creo que también es una oportunidad para mostrar a la sociedad pues cómo funciona la ciencia, pero creo que muchas veces los medios nos llevan a sacar conclusiones apresuradas. ¿Tú cómo ves ese proceso de comunicación de la ciencia? No, mira, yo creo que es imposible el detectar todos los errores en cualquier
en cualquier investigación. Y además, pues mira, la construcción de la ciencia es una construcción que se ha dado siempre por ensayo y error. No hay caminos directos, no hay caminos infalibles, y yo creo que esa es una parte muy, muy importante que debemos de tener presentes en la construcción del conocimiento. Ningún conocimiento es para siempre. Lo que el día de hoy consideramos pues los pilares y los dogmas de todas y cada una de las áreas del conocimiento, pues en el futuro muy probablemente van a ser cambiados por otros pilares y por otros dogmas infalibles. Entonces, la ciencia y el conocimiento es algo que está en construcción continua, y los errores se dan. Entonces, no hay manera de inmunizarnos de los errores, y mucho menos de inmunizarnos de la fantasía que generan los resultados que se dan a conocer. Entonces, yo no creo que haya habido malicia en este caso. Para el grupo de investigadores que hizo el planteamiento y que apareció en todos los medios frente a todo el mundo defendiendo lo que encontraron, si después se encuentra que no estuvo bien, pues obviamente no se van a sentir muy halagados. Digamos, uno pone allí su prestigio de por medio. Entonces, pues estas cosas son imposibles de evitar, Alonso. No hay forma de evitarlo, y tampoco hay forma de evitar que los medios reproduzcan y subrayen las cosas que consideran que son las adecuadas. Yo creo que en este caso, no en todos los casos, pero en este caso, tanto el trabajo que presentaron los científicos como la reproducción que hicieron los medios fueron muy honestas. Eso era lo que pensaban en ese momento. Que un mes después, porque claro, la conmoción que esto genera, un mes después aparece un trabajo que hace un reanálisis y dice, no, chatos, probablemente esto no es como dijeron, pues es parte del juego, y qué bueno que se da. Y por eso podemos confiar en la ciencia, y por eso la construcción de este conocimiento en base a ciencia es la herramienta más poderosa que tenemos los seres humanos para entender el mundo y para tratar de resolver los problemas que aparecen en el mundo. Porque tenemos confianza, porque es riguroso, y porque si se cometió un error, se echa uno para atrás y lo rehace. Esto, a diferencia, nadie se vaya a ofender de lo que hacen los políticos, en donde pues nunca se equivocan, ¿no? Sí, aunque digan mentira. Sí, no, por supuesto. Digo, muy interesante porque justamente nos habla sobre discusiones acerca de lo que es la ciencia en un tema de, como tú dices, de mucho interés, y que juega mucho también con la propia mitología, ¿no? La idea de encontrar vida fuera del planeta, que seguramente, eventualmente, por probabilidad se encontrará, pero quizá no en la forma ni en la manera en que todos quizá lo imaginamos, pero justamente la ciencia pues es el mejor camino para ello. Aquí en los comentarios, mira, Jorge Montoya nos dice, sigamos mirando las estrellas, gran tema, gracias. Adriana Gómez, una felicitación, la presentación fue muy interesante y con mucha información, muchas gracias. Rosy Carreto, muchas gracias, muy interesante. Aquí el doctor Luis Telles te pregunta, ¿qué organización en México existe para participar en este tema? ¿Continúa el trabajo de la Agencia Espacial Mexicana? Pues mira, la Agencia Espacial Mexicana ahí está. Yo no sé, digo, yo participé en la creación de la agencia, pero pues digamos, ya no he participado desde hace un buen número de años. Yo no sé si ellos estén interesados en hacer, digamos, como agencia, análisis o trabajos de exobiología. Lo que sí, y esto hay que subrayarlo, la UNAM, en el Instituto de Investigaciones Nucleares, tiene un grupo que está trabajando en esto. Rafael Navarro es pues un pilar importantísimo en ese trabajo, pero también Gustavo Medina Tanco, que es un investigador de ciencias nucleares, él
ha estado trabajando en el desarrollo de pequeños satélites y de hecho él ya tiene planificada una sonda que se vaya a Marte, que se llama Colmena, que tendría muchos pequeños elementos que una vez que llegue al planeta, pues cada uno de estos elementos se encargaría de trabajar por su lado. Entonces, ahí está el grupo que está haciendo exobiología. Yo creo que es el más importante que hay en el país. Por supuesto que en varios departamentos de biología de nuestro país seguramente habrá gente trabajando en esto, lo cual yo no tengo información, pero seguramente en la Facultad de Ciencias y en la Facultad de Ciencias o en las escuelas de ciencias biológicas de diferentes universidades haya personas trabajando en estos temas, ¿no? Muy bien, Pepe. No, pues ya tuvimos también aquí en este esquema, en formato del Sinova Talks, al doctor Medina Tanco, quien estuvo hablando de eso, y qué bueno que lo refieras, porque sí, justamente a pesar de que México pues no tiene las capacidades que a lo mejor se están dando en otros países, sí hay esfuerzos, sí hay perfiles pues muy destacados que están haciendo investigación en este campo en particular. Aquí también como comentarios tenemos el de Marta Romero, que dice muchas cosas son desconocidas para mí, pero empecé a ver desde otro ángulo la ciencia y felicito a quienes se dedican a este estudio. El doctor Luis Telles te agradece, agradece la invitación y tema por demás apasionante. Gracias, doctor Franco. Dorinda te dice muchas gracias por la conferencia. Como siempre, un placer escuchar al doctor Franco, entre otros comentarios. Y yo aquí una pregunta, Pepe, que va más a lo mejor ya hacia el tema filosófico y retomando un poco la frase que comentaba el secretario Lamana al inicio de que el conocimiento nos abre nuevas perspectivas de ver el futuro. Desde tu perspectiva, ¿qué significaría o qué va a significar el tema de que entendamos o descubramos científicamente y tengamos los elementos de que hay vida fuera del planeta Tierra? Desde tu perspectiva, ¿qué significaría para eso como reto a la humanidad, como tema de conocimiento? ¿Qué esperarías tú que sucediera? Sí, mira, la búsqueda se da porque todo mundo espera que haya vida en algún otro lado del universo. Respetando las visiones religiosas que pueda tener cualquier persona, desde la perspectiva de la ciencia, el universo se formó hace ya un buen rato. Los elementos que existían cuando se formó el universo eran únicamente hidrógeno y helio, y posteriormente, cuando aparecieron las estrellas, dentro de su interior se empezaron a cocinar el resto de los elementos químicos. Estos elementos químicos son lanzados al espacio exterior de las estrellas con los vientos y las explosiones de supernova. Y esta contaminación de elementos químicos al universo, pues ha hecho que el universo vaya evolucionando químicamente, pasando de un universo muy aburrido de hidrógeno y helio únicamente a un universo enriquecido con todos los elementos químicos que conocemos. Y como mostré, la química interestelar es una química riquísima que ha generado muchísimas moléculas que hemos podido detectar. De tal forma que las macromoléculas que dieron origen a la vida en la Tierra, muy probablemente son producto, bueno, no muy probablemente, sino que se piensa que es producto de una evolución natural en nuestro planeta. Y como tal, así se puede, se pudo y se podrá haber dado en cualquier otro lugar del universo. Entonces, la vida no se ve como algo que se dé únicamente en un único lugar porque es producto de la evolución lógica y natural del universo. Entonces, debe de haber muchos otros lugares en el universo. ¿Cuántos? ¿Quién sabe? ¿En dónde? ¿Quién sabe? Pero debe de haber vida tanto microscópica como probablemente muchísimo más compleja. ¿Qué tan frecuente pueda ser esto?
pues no tenemos la menor idea, podemos especular, podemos inventar números, pero son números inventados. Entonces, yo les digo, no se crean ninguno de los números que les dicen, hay tantos planetas habitables en la galaxia. Digo, hombre, es una estimación tan buena o tan mala como cualquier otra, ¿ok? Entonces, lo que sí podemos pensar es que hay, bueno, sabemos que hay muchos planetas, hay muchos sistemas planetarios, y sabemos que hay muchos en donde las condiciones se pueden dar. ¿Cuántos de ellos? ¿Quién sabe? Son muchas las variables que tienen que conjuntarse para que pueda haber vida. ¿En dónde y cómo? ¿Quién sabe? Muy bien. ¿Y en qué momento, no? No solamente en qué lugar, sino en qué momento se va a dar y de qué forma. Mira, aquí el licenciado del Valle te dice, buena tarde, felicidades Innova por haber invitado a un científico tan grandioso. Víctor Hugo Espínola dice, felicitaciones al doctor Franco, gracias por el conocimiento transmitido, gran tema. Jaime Ruiz, Ángel Jaime Ruiz dice, es verdad que se está trabajando en conjunto con países latinoamericanos para poder realizar viajes al espacio y enviar máquinas para encontrar vida. Te preguntan. Me supongo Pues la mira, iniciativa que anunciaron de colaboración con países latinoamericanos en el marco de la CELAC, ¿no? así es, digo, la Secretaría de Relaciones Exteriores lo anunció y bueno, qué tan avanzado esté la propuesta o qué tan lejos de ser una sola, simplemente una propuesta a convertirse en hechos, pues no sabría yo decirles. Muy bien, muy bien. Y por último, Isao del Valle también pregunta, dice, ¿qué mensaje nos da el cosmos con respecto a la pandemia que estamos viviendo? Pues es una pregunta padrísima para la cual no creo que haya respuesta. O sea, esta pandemia pues es una de tantas que hemos tenido en la Tierra, porque digamos, tenemos registro, porque conocemos de las últimas en las cuales ha estado presente el ser humano y hay registros. Pero ¿cuántas epidemias, pandemias no hubo en el pasado que fueron causantes de muchas muertes de animales, plantas, etcétera? Eso no lo sabemos, ¿ok? Entonces, lo que sabemos es que, digamos, los microorganismos son parte de nuestra vida. En el caso de los seres complejos, como nosotros los seres humanos, tenemos una cosa que se llama el microbioma, que no es otra cosa más que un número gigantesco de miles de millones de microorganismos que conviven con nosotros en nuestro sistema digestivo, en la piel, en los ojos, en los oídos, en la boca. Hay una, hay una variedad gigantesca de microorganismos que son parte de nosotros y que conviven con nosotros. Por otro lado, hay otros microorganismos que nos son ajenos, que nos son extraños y que se vuelven, pues, elementos que entran, perturban el medio que ya tenemos definido y generan enfermedades. Entonces, estos otros microorganismos, pues han estado ahí y algunos aparecen, son nuevos, pero bueno, pues es la evolución misma de la vida. Entonces, pues yo creo que tomando la pregunta que nos hace el doctor, yo lo que diría es que es parte de este proceso natural evolutivo de las especies. Muy bien, no, pues ahí está la respuesta, no era sencilla, ¿no? La pregunta, como tú dices. Y bueno, pues con esto concluiríamos. Por supuesto que es un tema que da para muchísima discusión, con muchas aristas, pero creo que nos has dado en un periodo de tiempo relativamente corto, pues un panorama general de cómo ha venido evolucionando esto, cuáles son los avances y los grandes retos que tenemos. Y pues de alguna manera pues, nos dejas ahí el interés sobre cómo poder profundizar en estos temas, lo veo mucho en los comentarios y por eso pues te agradecemos enormemente, Pepe, el que hayas compartido de manera muy generosa pues tu amplio conocimiento respecto al tema. Además, como ya lo señalaba también el secretario Lamán Carranza, pues lo haces de una manera muy tan amable que no da trabajo entender, ¿no? No parece que estemos hablando de cosas complicadas y eso siempre se agradece.
y se aprecia, además, bueno, pues siendo un gran investigador mexicano y que afortunadamente pues es aliado y amigo de Hidalgo. Yo por este conducto te agradezco mucho en nombre del gobernador Omar Fayad y por supuesto del secretario Lamán Carranza, quien me pide dar el cierre y agradecerte enormemente pues tu participación, como siempre, en todas las iniciativas que lanzamos aquí en Hidalgo y que siempre de manera muy generosa nos apoyas y te sumas, y pues en este formato de Sinova Talks no podría ser la excepción, y pues esperando que una vez que pase esta circunstancia, que tengamos ya controlado con vacuna o lo que sea, pues te tengamos físicamente acá, Pepe. Tenemos varias actividades pendientes contigo y bueno, de entrada ahorita en esta temporalidad creo que la tecnología nos ayudó a seguir teniendo tu conocimiento por Hidalgo y este vínculo con la comunidad de ciencia, tecnología e innovación del Estado, lo cual apreciamos mucho, agradeciéndote pues tu participación. No, pues al contrario, el agradecido soy yo. Es un magnífico foro para hablar de los temas que me apasionan, y pues por favor transmítele mi agradecimiento al gobernador Omar Fayad, a mi buen amigo Lamán Carranza, y pues a ti y a todo el equipo, a Renata Hernández y a todo el equipo que los apoya, porque son un equipo muy profesional. Y pues yo espero ir muy pronto, cuando esto termine, a comer delicioso a Hidalgo. Eso seguro, Pepe, será un placer. Okay. Pues muchas gracias, Pepe. A nuestra Al audiencia contrario. también agradecerle mucho que nos acompañe como cada semana. Tenemos muy buena participación, muy buenos comentarios, y pues seguiremos tratando de mantener este nivel, aunque es difícil teniendo ponentes como Pepe el mantenerlo todas las semanas, pero hacer la invitación, también recordarles que esta charla se sube a nuestras redes sociales, en nuestro canal de YouTube del Sinova, en el Facebook, para que si quieren revivir algún momento o compartirla, sobre todo con alguien que no haya tenido la posibilidad y que sepa que es del interés estos temas que abordan, pues nos ayuden a difundirla y podamos tener pues un mayor alcance y un mayor impacto. Por último, nada más recordarles, la próxima semana, miércoles a las 12 del día, vamos a tener nuestra próxima sesión de Sinova Talks. En este caso vamos a tener a Jorge Carpinteiro, quien es el director de consultoría de Clark y Modet, es consultor en planeación estratégica para la implementación de innovación en organizaciones, y ha trabajado pues con proyectos con el Banco Interamericano de Desarrollo, con el Banco Mundial, con la Comisión Europea, y el tema del que nos va a hablar es el papel de la ciencia y la tecnología en el desarrollo territorial. Así que ahí está la invitación. En nuestras redes sociales pueden encontrar la información y el link para el registro, el cual esperamos que pues también nos acompañen y podamos seguir en este diálogo abierto con expertos del máximo nivel en temas de interés para la comunidad de ciencia y tecnología del Estado de Hidalgo. Muchas gracias a todos, que tengan muy buenas tardes y nos seguimos viendo. Muchas gracias, Pepe, de nueva cuenta.